me gustaría seguirte contando lo que pasó inmediatamente después de esto. Jesús ya se había despedido de todos, ya se estaba retirando de la ciudad y la mente de los discípulos estaba muy convulsionada, ¿sabes? Porque pensá un poquito, el domingo fue la entrada triunfal en Jerusalén y todos decían, los discípulos decían, por fin llegó la hora, Jesús va a tomar el trono de David, Jesús va a demostrar que Él es el Mesías y va a ser coronado rey. Era la expectativa inmediata que todos tenían. El domingo. El lunes Jesús entra al templo y arma ese desastre. ¿Te acordás cuando expulsó a los cambistas, a los que vendían los animales para los sacrificios y demás? Una conmoción provocó en el templo. El día lunes. Y el día martes estaba ocurriendo todo lo que veníamos viendo hace ya varios videos atrás. Cuando Jesús se enfrenta con todo el liderazgo, con los fariseos, saduceos y los herodianos. Eran el grupo más fuerte de poder que había. Y ¿sabes? Los discípulos entendían que Jesús justamente tenía que aliarse con esos grupos de poder para que junto con ellos el Mesías pudiese acceder al trono de David. Es lo que se suponía. O sea, la estructura de poder sería fortalecida y dirigida por Jesús. Esa era la idea. Pero estaba claro que Jesús no estaba buscando aliarse y negociar con fariseos, saduceos y herodianos, clarísimo, ¿no? Entonces todo esto acá estaba provocándoles una confusión. ¿Qué acaso Jesús, que estaba dándoles tan dura a los dirigentes, qué esperaba hacer entonces? ¿De qué manera tomaría el trono de David? ¿Acaso empezaría a armar una estructura de poder distinta, independiente de la que ellos conocían? No entendían. Y también Jesús había mencionado una vez más la idea de que Él iba a morir cuando mencionó que sería levantado. Todas estas cosas no cerraban en la mente de los discípulos. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jesús? Algunas cosas estaban claras para ellos. Estaban seguros de ser pueblo de Dios, seguros de confiar en Dios y de que Jesús los llevaba por el buen camino, aunque no terminaban de entenderlo. Nunca lo entendían. Entonces nos dice Mateo 24 en el versículo 1 que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Jesús salió de Jerusalén y empezó junto con sus amigos a subir el monte de los Olivos que estaba enfrente de Jerusalén y desde ahí se tenían las vistas majestuosas de la ciudad y particularmente del templo. El templo era una cosa increíble. Era verdaderamente una de las maravillas del mundo antiguo. Y más a la hora en la que esto ocurre, que son las últimas horas del día con el sol ya bastante bajo, pero ¿qué pasaba? Ese sol bajo reflejaba su luz en las estructuras del templo, que básicamente eran grandes cantidades de mármol blanco que reflejaban la luz dorada del sol. Y varias de sus estructuras también estaban recubiertas en oro. Esto daba una belleza, un reflejo, irradiaba una luz del templo impresionante. Todos estaban orgullosos de esta estructura. Estaban mirando entonces cuando subían al monte de los Olivos la ciudad de Dios, Jerusalén, y el templo de Dios. Qué orgullosos se sentían al ver eso. Al ver lo que era la razón de ser de ellos, el sustento, en lo que ellos se sentían seguros. Pero mientras observaban esto, y justamente querían llamarle la atención a Jesús para que Jesús dijera algo también en cuanto a la grandeza del templo y de la ciudad, resulta que Él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Bueno, les dije, los discípulos venían confusos con las actitudes que Jesús venía teniendo, particularmente en estos últimos días. Y ahora Jesús les dice que todo eso que ellos veían, que era su seguridad, su orgullo, no quedaría piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido. El templo de Dios destruido. Jesús, ¿qué te pasa? Eso es imposible, ¿sabes? Eso no va a pasar. Eso no puede pasar. Entonces, como no podía pasar, ¿sabes qué concluyeron? Ah, claro. Jesús está hablando del fin del mundo. Jesús está hablando de cuando todo termine. El fin del mundo. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo será eso de que el mundo como lo conocemos terminará? Porque de otra manera el templo no puede desaparecer. Es el templo de Dios. Él nunca lo permitiría. Entonces, aunque los discípulos no expresaron en el momento su inquietud,
la fueron quedando en su corazón y esperando un momento tranquilo para hablarlo con el maestro. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Te puedes imaginar este momento? Están en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, en una parte alta, tranquilos, ya caminaron, ya pasó todo lo del día, es el momento de bajar un cambio y están todos mirando y admirando las bellezas del templo y de la ciudad. Y entonces ahora sí, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, a ver, lo que nos dijiste en cuanto al templo y demás, ¿sabes? Nos gustaría que vos nos cuentes qué señal va a haber para que sepamos que ya está próxima tu venida. ¿Cuándo va a ocurrir lo que nos dijiste? ¿Cuándo será el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de este tiempo como lo conocemos? ¿Cuándo será esto, Jesús? Miren la pregunta de curiosidad que tienen los discípulos, por supuesto, queriendo saber en cuanto al futuro. ¿A vos no te inquieta saber cuándo terminará el mundo como lo conocemos? ¿No te gustaría que Jesús te contara y te diera señales que te hiciesen entender y darte cuenta cuándo el tiempo de este mundo se termina? Sería interesante, ¿no? No creas que los discípulos pensaban distinto. Ellos también lo querían saber. Y entonces van con esta inquietud al Señor. Quieren saber cuándo, quieren saber el momento, quieren saber la fecha, quieren saber cuándo ocurrirá, para saber cuánto tiempo tenía hasta que ese momento llegue. Tenía que estar preparados para cuando ese momento llegue. Pero ¿cuánto tiempo tenían todavía? Eso querían saber y qué señal habría. Y entonces Jesús, mira qué interesante, ¿no? Porque no les dice: miren, esperen que faltan 20 años, faltan 50 años o falta una X cantidad de tiempo. Ellos preguntaron cuándo, pero Jesús no respondió cuándo. Jesús respondió cómo debían estar preparados para cuando ese momento llegue. Ellos no sabían que faltaría más de 2000 años. Jesús sí. Lo importante no es tanto cuándo vendrá Jesús y conocer la fecha de su venida, sino mucho más especialmente estar preparados para cuando ese momento llegue, para que vos y yo estemos listos y podamos ir con Él a compartir la eternidad. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Lo importante es estar listos, mucho más que saber la fecha. Y Jesús les dijo entonces, no contestándoles cuándo sería la fecha, sino qué es lo que ellos deberían hacer para estar preparados para cuando este momento llegue, les dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. ¿Sabes qué? Este sería el principal obstáculo que enfrentaría el pueblo de Dios a través de los tiempos. Desde que los discípulos preguntaron, los días en los que ellos vivían, cuando las multitudes se dejaban engañar por los líderes, preferían seguir las estructuras de poder que estaban funcionando antes que jugarse y atreverse a aceptar el llamado de Jesús, a seguir el camino que Jesús trazaba. Siempre habría a través del tiempo desafíos a engañar el pueblo de Dios. Satanás siempre buscaría engañar al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Este debería ser la principal preocupación de sus discípulos, la tuya y la mía. El engaño es una trampa, ¿sabes? Y la idea es que cuando alguien pone una trampa, estudia quién será la víctima. Piensa la trampa. Y cuando se presenta la trampa al que será la víctima, la idea es que éste nunca se dé cuenta de que es una trampa hasta que haya caído en ella y después, bueno, ya no importa porque ya lo tiene atrapado. Y la idea de Satanás siempre será entrampar al pueblo de Dios para arrancarlo de las manos del Señor, porque sabe que mientras que su pueblo esté confiando en Él y se encuentre protegido por los brazos poderosos de Jesús, Satanás no puede hacer nada para quitarlos de su mano y para arrebatarlos. Fíjate que Jesús les dijo: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Qué importante que es que vos y yo conozcamos verdaderamente a Jesús. Que conozcamos lo que es su palabra. ¿Te das cuenta qué trascendente que es? Porque Satanás, ¿cómo buscará engañar al pueblo de Dios en el último tiempo? Haciendo que muchas personas, usando la palabra de Dios, usando el nombre de Jesús, aún haciéndose pasar por Jesús, ¿qué tendrán en mente? ¿Cuál será el plan y la estrategia? Engañar. Hacer que la gente crea algo que no es
y terminen perdiéndose en vez de encontrando la salvación. Jesús hizo todo para nuestra salvación, pero deja una advertencia contundente, clarísima. No te dejes engañar. ¿Y cómo haces para no dejarte engañar? Conociendo. ¿Sabes qué? Si yo te presentara un billete de, digamos, 20 libras esterlinas y te preguntase, ¿este billete es falso o es verdadero? Me atrevería a decir que no sabrías contestarme, porque quizás nunca en tu vida has visto un billete de estos, entonces puede ser verdadero, puede ser falso, pero vos no tendrías cómo descubrirlo porque no lo conoces. En cuanto a la palabra de Dios, la salvación y quién es Jesús, sabes, pasa lo mismo. Muchos pueden venir hablando, y de hecho lo harán, en el nombre de Jesús y con la palabra de Dios abierta. Y si vos no conoces la palabra del Señor, bueno, seguirás lo que te digan las personas que se supone o te parece que saben, pero el desafío del Señor es, tengan cuidado, que nadie los engañes. Vas a notar en los próximos videos que esta es la preocupación central del Señor. No tanto el momento, no tanto otras situaciones, sino el hecho de que vos, pueblo de Dios, no te dejes engañar por el enemigo. Hoy estamos introduciendo las señales que el Señor describió en cuanto a cuál sería el entorno y el tiempo en el que el Señor volvería. Y su principal mensaje para vos, que sos su pueblo, para vos que querés estar preparado cuando Él venga. Así que prestemos especial atención a la forma como Jesús cierra este día tan dramático, este día martes, en la cima del Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén, con sus discípulos, aconsejándolos a ellos y a vos. ¿Por qué? Porque quería que sus discípulos se salven y quiere que vos también te salves. Continuemos siguiendo las pisadas de Jesús. Amén.